Tlacuatzin, el pequeño que come fuego. Hace muchos, pero muchos años, los hombres vivían sin fuego. Sus noches eran oscuras y sus inviernos muy fríos. La vida era muy difícil. Su comida era cruda, dura y a veces congelada. Solo deseaban que llegara el amanecer para poder calentarse con los rayos del sol. Pero una noche, el fuego se soltó de una estrella. Cayó en la tierra, provocando un incendio entre los árboles de la montaña. Entonces, los Kinametsin, gigantes de la montaña, enemigos del hombre, apresaron al fuego y no lo dejaron extinguirse. Decidieron no compartirlo e hicieron grupos para alimentarlo. Porque el fuego es un insaciable devorador de todo lo que se pone a su alcance. Pero si no lo alimentas, se va y no regresa jamás. Para poder evitar que robaran su tesoro, organizaron un poderoso ejército encabezado por el jaguar. Una noche, lejos de ahí, tristes al ver cómo sufría el hombre, en una cueva se reunieron el venado, el armadillo y el tlacuache. Tomaron la decisión de ayudarles a traer el fuego. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podremos lograrlo?, preguntó el venado. Muchos lo han intentado, pero todos han sido derrotados por el ejército del jaguar, dijo el armadillo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el venado. Necesitamos una solución urgente. Los hombres están sufriendo mucho. El sabio tlacuache, el más astuto de todos, dijo: yo, el tlacuache, me comprometo a traer el fuego. Los demás rieron. ¿Cómo iba a ser que un animal tan chiquito e insignificante fuera a traer el fuego? No se burlen, dijo. Más vale maña que fuerza. Confíen en mí, ya verán cómo cumplo mi promesa. Lo único que les pido es que cuando me vean venir, estén preparados para alimentarlo y no lo dejen apagarse. Al anochecer, el tlacuache partió, con la esperanza de animales y hombres puestas en él. No podía defraudarlos. Cruzó valles y bosques hasta llegar a la montaña, al gran fuego de los Kinametsin. Se acercó sigilosamente al campamento de los Kinametsin. En un descuido de los guardias, se hizo bola cerca del fuego y fingió estar muerto. Así pasó 7 días sin moverse. Los guardias se acostumbraron a verlo y lo ignoraron. Tlacuache, siempre atento, notó que al amanecer casi todos los guardias se dormían. Entonces, rodó rápidamente hasta la hoguera, metió la cola al fuego y una llama enorme iluminó el campamento. Con el hocico, tomó una brasa y se alejó rápidamente. El jaguar pensó que aquella llama que se había prendido era un leño. Pero cuando vio al tlacuache correr, empezó una feroz persecución. El tlacuache, al ver al jaguar ya muy cerca, metió la brasa a su marsupia. La velocidad del jaguar se impuso y en unos segundos alcanzó al tlacuache. Lo pisoteó y apagó el fuego de su cola y regresó al campamento.
El tlacuache, muy malherido, rodó y rodó hasta el lugar donde lo esperaban. Sacó la brasa prendida de su marsupia, desenroscó la cola y lo entregó inmediatamente a los hombres. Encendieron hogueras y alimentaron al fuego desde entonces. Desde ese día, Tlacuatzin, el pequeño que come fuego, fue nombrado héroe de la humanidad y muestra al caminar orgulloso su cola pelada como un trofeo de su gran valentía. Esta historia es una adaptación de una leyenda popular mesoamericana. Hice una serie de shorts para conocer mejor al tlacuache. Se los dejo en las cortinillas finales. Déjame un like y un comentario si quieres más contenido como este. ¡Hasta pronto! ¡Los quiero!